Estás escuchando Foncast, el podcast sobre traducción e interpretación. Con ustedes, la traductora e intérprete Stefani Techera. Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos al cuarto episodio de Foncast. Después del episodio anterior, nos quedamos por Uruguay para nuestro encuentro con Sol Nemeth. Sol ejerce la docencia hace más de 10 años. Es traductora pública en la combinación inglés-español, egresada de la Universidad de la República. Trabaja como traductora independiente e intérprete consecutiva y simultánea. Se especializa en traducción jurídica y médica, aunque tiene amplia experiencia en el campo de la traducción técnica. En la actualidad, se encuentra cursando una maestría en traducción biosanitaria en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción de España. En su tiempo libre, explora su amor por la cocina, la literatura y el entrenamiento. Hola Sol, bienvenida a Foncast. Es un placer recibirte en nuestro podcast el día de hoy. Y les quiero contar a los oyentes que Sol y yo fuimos compañeras de generación en la carrera de traductorado público. Así que nos conocemos desde inicios del 2012. Pero me gustaría, Sol, que les cuentes un poco a los oyentes del podcast cómo surgió tu interés por la traducción y qué te llevó a elegir esta profesión. Bueno, primero que todo, hola Stephanie, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar participando de tu podcast y cerrando el año juntas. Como dijiste, sí, fuimos compañeras de generación. Yo antes de llegar al mundo de la traducción había hecho un profesorado de inglés. Porque, bueno, en realidad en mi vida siempre estuvo la pasión por esa lengua, que empecé de muy chiquita. Yo no tenía clases de inglés, pero bueno, iba repitiendo lo que escuchaba en la televisión y aprendí como lorito. Me acuerdo que mis hermanos me decían que no estaba diciendo nada y yo les juraba que sí, que estaba hablando. Y me gustaba mucho Mafalda y está ese dibujo icónico de Mafalda diciendo que ella quería ser intérprete de la ONU porque de esa manera ella iba a poder resolver los problemas del mundo. Y yo tenía como una meta, yo quería lograr resolver todo y sentía que para eso tenía que ser traductora. Y a su vez siempre me encantó la parte de derecho. Yo hice humanístico y después hice la opción de derecho en el bachillerato, pero primero me decidí por la parte de la docencia. Y llegado el momento dije, bueno, me llena la docencia, pero quiero ir más allá, porque también me pasaba que sentía que la traducción me iba a ayudar a hacer algo que yo quería y que me encanta, que es aprender todo el tiempo más. Obviamente que con la docencia también, pero el desafío que implica ser traductor, de tener que estar como permanentemente estudiando, no solamente ayornarse a nivel de lo que es el contexto lingüístico en sí mismo, sino que ser bicultural, aprender todo lo que uno pueda sobre la cultura de la lengua de origen y por fuera de eso, aprender sobre temas tan variopintos como, no sé, nefrología o jurisprudencia, o cómo operar una maquinaria agrícola. Me fascinaba, como esa cosa de que uno se puede volver experto en un área a medida que uno es traductor. Y creo que eso fue lo que más me motivó a participar de este mundo de la traducción. Me encanta esa historia, y ahora que trajiste las historietas de Kino y esta tirilla en particular de Mafalda, que sí, tal cual, para todos los que amamos lo que hacemos, es una
algo muy icónico, esto de Mafalda queriendo resolver los problemas del mundo siendo intérprete. Y me hace pensar también mucho en esta frase que dice que los intérpretes somos superhéroes, pero que no usamos capa. Y bueno, realmente me gusta mucho toda la historia que contás y esas ganas de estar todo el tiempo investigando y es tal cual. Y se siente como mucha satisfacción cada vez que después vemos algo en el mundo, en la vida misma, y nos acordamos que alguna vez participamos de algún proyecto de traducción y aprendimos sobre eso, porque te queda, te marca, es tanto el tiempo que uno dedica a investigar y a buscar terminología y empaparse en eso, que realmente estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Y eso me parece que es algo que hay que dejar para quienes están estudiando y eso que es súper importante, más allá de las técnicas de traducción, saber aprender y tener la mente abierta para aprender todo el tiempo creo que es fundamental. Así que me encantó que trajeras eso. Totalmente, sí. Y además eso de sentir que uno puede hacer, como decís vos, ¿no? Cuando uno encuentra un proyecto con el que estuvo conectado, una temática con la que en algún momento estuvo conectado, también como esta satisfacción que uno tiene cuando se da cuenta de que el trabajo que hace funciona como nexo, ¿no? O sea, nosotros somos como ese puente entre el que creó el texto y la persona que no lo puede leer en esa lengua de origen y, no sé, por ejemplo, muchas veces hago trabajo de traducción jurídica para consultorios jurídicos de manera honoraria y uno dice, todo lo que yo puedo facilitar con el conocimiento que yo tengo, lo que puedo permitir que suceda, cómo puedo ayudar. Entonces, por fuera de lo que es esa satisfacción intelectual, también está ese otro costado de lo que hacemos que bueno, que realmente es útil para la sociedad. Qué bueno, te felicito por esa iniciativa de ayudar de forma honoraria con consultorios jurídicos, la verdad que es excelente. Bueno, Muchas pasamos gracias. un poco ahora a la segunda parte, ya dedicados más que nada a lo laboral. Y desde hace varios años, Sol trabaja como traductora y como intérprete freelancer también. Así que nos vamos a centrar en diferentes aspectos que tienen que ver con el trabajo remoto, que es lo que venimos a charlar el día de hoy. Cuéntame un poco, Sol, cómo fueron los inicios de tu carrera como traductora o como intérprete freelancer. ¿Y cómo hiciste para conseguir tus primeros clientes? ¿Cómo fue ese proceso? Fueron ponchazos, creo, porque, bueno, cuando uno se recibe, como vos sabés, tenemos como todo un bagaje teórico, pero quizás no estamos 100% preparados o no tenemos 100% claro como por dónde agarrar. Lo primero que hice, yo todavía mantenía mi trabajo pendiente como docente, y las primeras traducciones que me fueron entrando en realidad fueron trabajos que me llegaron a raíz de ex docentes de facultad que después de que me recibí me contactaron y empezaron como de a poquito a abrirme puertas. Eso como por un lado, el que ellos hayan confiado en mí, de alguna manera me dio seguridad y bueno, me hizo sentir que podía seguir como en este camino. Y después lo que hice fue pasar horas interminables sentada mirando blogs de traductores de Latinoamérica y del exterior para empezar a aprender un poco de qué iba todo esto. Creé perfiles en distintos sitios web de trabajo remoto, de traductores en Proceta, Translators Café. También empecé a hacer trabajo voluntario, como por ejemplo Traductores Sin Fronteras, y después hice como eso por un lado, como para ver, bueno, cómo se, entre comillas, vendían otros traductores, de qué manera se presentaban al mundo. Después hice cursos y cursillos de distintas cosas que fui encontrando, todos los cursos posibles como para empezar a agregar cosas a mi CV. Como te decía, por un lado está buena la pata de la traducción honoraria porque obviamente uno está devolviendo algo a la sociedad, pero a su vez uno gana experiencia, entonces
empecé como por ese camino y así también empecé a ganar referencias. Aprendí un poco cómo hacer para crear un currículum así como a medida, ¿no? Para cada tipo de proyecto. Y bueno, y empecé como en un trabajo de hormiga, ¿no? Al principio las cosas que me iban llegando, que me llegaban por Proceta o por Translators Café, eran proyectos muy, muy cortitos, muy puntuales, y a medida que esos clientes se sentían cómodos trabajando conmigo, me empezaron a mandar más trabajo y a su vez me empezaron a recomendar con otros clientes. Pero fue un trabajo, buscar trabajo y empezar a hacerme camino en el mundo de la traducción fue un trabajo en sí mismo, ¿no? Después ya con el boca en boca, bueno, empecé a encontrar más trabajo, empezaron a llegar clientes sin que yo lo fuera a buscar. Pero te diría que como que esos primeros pasos son, primero que todo, aprender a presentarse de una manera profesional, aprender a crear un currículum, tanto bueno, en los idiomas en el par que uno maneja, ¿no? Ya sea inglés, español en mi caso, en tu caso, bueno, el portugués, y tener también las cartas de motivación, que son otra parte importante, ¿no? Cómo se presenta uno en un correo y qué es lo que le plantea al cliente que puedo ofrecerle. Trabajé mucho sobre eso, pasé mucho tiempo aprendiendo antes de empezar a venderme. Genial. La verdad que son tips y consejos sumamente valiosos y me hace pensar mucho en que la clave para poder uno dedicarse, digamos, tranquilamente, si se quiere, a ser un traductor freelance es no solamente descansar en cumplir, digamos, con registrarse en todas las plataformas y los portales de trabajo, sino estar todo el tiempo preparándose, un poco atado con lo que ya veníamos hablando antes. Y me pareció sumamente importante algo que comentaste de las traducciones voluntarias, que siempre es una pregunta muy recurrente en quienes están estudiando, terminando la carrera o alguna de las carreras de formación en el área, o quienes acaban de salir al mercado laboral, de suplir esa necesidad del mercado, de tener cómo respaldar nuestro conocimiento o nuestra experiencia y no tener ninguna experiencia para mostrar comprobada. Y no hay excusas, es tal cual como tú dices, está Traductores Sin Fronteras, hay muchas otras organizaciones, es solamente buscar y eso nos va a traer no solamente poder colocar en nuestro currículum que tuvimos una experiencia de traducción, pero sino también la práctica y la vivencia de estar trabajando sobre eso. Así que sin dudas es un buen lugar para Sí, empezar. totalmente. Y además el hecho de empezar a hacer ese tipo de traducciones, a mí lo que me sirvió mucho para... yo ya venía haciéndolo cuando hacía práctica profesional e incluso en las materias inglés 1, 2, 3 y 4 cuando teníamos que traducir. Una de las cosas que aprendí a hacer por disciplina era, bueno, a marcar cuánto tiempo me llevaba traducir X cantidad de palabras en X cantidad de tiempo para distintas áreas. Y a medida que empecé a hacer trabajo voluntario, mantuve esa disciplina. Y todo eso después a uno lo ayuda porque como traductor independiente, todo el tiempo está llegando trabajo y uno es dueño de su tiempo, pero uno también tiene que saber cómo gestionar y si realmente poder cumplir con esos encargos. Y el tener esas experiencias de traducción voluntaria también a uno lo va ayudando a decir, bueno, eventualmente cuando me llega un trabajo, puedo tomar toda esta cantidad de palabras en este tiempo, ¿cómo voy a hacer? Son cosas que uno empieza a aprender en la práctica, más allá de la práctica de traducir, que también le dan confianza y lo hacen sentir seguro cuando llega un encargo que es pago y no es honorario. Exacto, sí, sin dudas. Y además, no solamente basta con ser proactivos, sino también con estar preparados justamente, porque como tú bien dices, cuando nos llega un encargo, todo ese bagaje previo de haber estado practicando, de haber participado de traducciones voluntarias, nos va a permitir poder responder con profesionalidad a los requerimientos del cliente.
porque muchas veces siempre pasa, ¿no? Cuando uno no está bien preparado, cuando recién está comenzando, nos ofrecen, por ejemplo, no sé, tengo un proyecto de 5.000 palabras y lo necesito para dentro de 2 días. Y yo me quedo tal vez ahí, puedo, no puedo, cuánto rindo, cuánto tiempo tengo disponible en estos días para hacerlo. Conozco el texto de antemano, no, manejo esa terminología, me va a ser muy difícil, poco difícil. Entonces, sin lugar a dudas, eh, esa preparación nos va a ayudar y es también un consejo excelente que me parece que tiene que estar como en la práctica diaria, de adquirir esa disciplina, como tú bien decías. Sí, y además cosas que uno empieza a aprender que a mí me llevaron tiempo y obviamente es ensayo y error. A veces uno, en particular cuando me piden traducir hacia una lengua que no es mi lengua madre, yo al principio me olvidaba de hacer la pregunta de ¿a qué variante? Y claro, no es lo mismo, porque si iba al inglés de Estados Unidos o iba al inglés de Inglaterra, tienen, por ejemplo, distintas formas de escribir, o sea, la ortografía a veces es diferente. Entonces, eso implica hacer cambios si yo ya hice toda una traducción a una variante y tengo que pasar a otra, hay distintos modismos. Entonces, uno como que también en esa experiencia, en ese ensayo y error de cometí el error de traducirla a la que me queda más cómoda a mí porque es la que hablo y resulta que el cliente la necesitaba para otra variante, bueno, ya no lo cometo más. Y también está bueno que eso suceda en un proceso voluntario, no con un cliente final, porque quizás después ese cliente final no vuelve porque dice, mira, esta persona que me entregó esto y ni siquiera me lo preguntó. Porque también anticiparse, los clientes muchas veces no saben bien lo que quieren o, no lo, o a ellos tampoco se les ocurrió, y también es una marca como de conocimiento y experiencia y profesionalismo empezar a traer esas preguntas nosotros de antemano cuando entregamos una cotización, ¿no? ¿En qué formato querés recibir? ¿Lo localice o no? ¿Hacia qué variante voy? Son como pequeñas cosas que uno va aprendiendo en el camino. Toma tiempo, obviamente, pero bueno, también el proceso de tener como experiencias previas antes de empezar a trabajar con clientes más grandes te hace sentir más cómodo para hacer eso también. Excelente, sí, tal cual. Y la confianza que nos va a aportar a nosotros como traductores, tener toda esta preparación y este conocimiento de poder marcar las pautas en el contacto con el cliente y no solamente recibir como si fuera una imposición, porque también es importante poder hacer valer nuestra profesión y valer nuestro trabajo como corresponde para que el cliente no diga, bueno, sí, le mando el texto, le mando el pago, me devolvió la traducción y listo. Que es importante, me parece, que se note que hay mucho cuidado y mucho detalle en torno a lo que hacemos. Totalmente. Bueno, volviendo un poquito a lo anterior, mencionabas ahí en una de tus respuestas algunos portales, PROS, Translators Café, así que me gustaría que le cuentes un poquito más a quienes capaz no tienen tanta experiencia con estos portales, porque muchas veces sucede también que algunos traductores más temerosos no se quieren aventurar o no sienten confianza suficiente al no ver quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, someramente, ¿qué nos puedes contar sobre cómo funcionan, cuál es la dinámica, cómo es el contacto y la gestión con los clientes específicamente en estos portales? En estos portales hay como dos maneras de conseguir trabajo. Algunos de ellos, o sea, una manera de hacerlo es pagar una suscripción anual que permite que uno tenga un acceso 100% a todas las ofertas de trabajo. Otra forma es crearse un perfil e ir poniendo dinero en una especie de billetera virtual que permite que uno cotice ciertos trabajos. Lo bueno, que vos decías, bueno, ese temor que uno tiene al no conocer al cliente y no verlo, es que estos sitios nos ofrecen un espacio donde todos los clientes están calificados y aquellos que ingresan sin un usuario se marca justamente en el sitio que no es un usuario registrado. Entonces quizás si uno es más temeroso o está recién empezando, puede buscar solamente cotizar trabajos de clientes que tienen una reputación en el sitio
están marcados como por estrellitas y tienen un puntaje, y uno puede leer también comentarios que hicieron otros traductores e intérpretes sobre ese cliente. Entonces uno sabe si es un cliente confiable, si es un cliente paga a tiempo, si ha tenido problemas con otros traductores o intérpretes en encargos anteriores. Entonces, en base a eso, uno también puede ir viendo con quién quiere trabajar y a quién quiere contactar y a quién no. De vuelta, es algo que aprendí a los ponchazos, mandando cotizaciones a clientes que después terminan siendo el cliente del infierno, porque yo no leí los comentarios. Pero bueno, de vuelta, uno vive, uno aprende. Tal cual. Pero sí, son herramientas muy útiles. Es cuestión de agarrarle el jeito a esa parte que está a disposición de todos y que realmente te asegura que cuando tú cotizas un trabajo estás cotizándole a un cliente serio. Exacto, tal cual. Y la verdad, por lo menos desde mi punto de vista, es una ventaja tener esta clase de portales que nos abren una ventana hacia el mundo laboral exterior. Y quiero saber cuál es tu opinión respecto a esto, considerando que el mercado uruguayo, por lo menos para algunas combinaciones lingüísticas tal vez, o para algunas áreas o especializaciones de traducción, es bastante acotado. ¿Te parece que en tu experiencia con el trabajo remoto, a través de estos portales o de otros mecanismos de conseguir clientes, te supuso una ventaja? ¿Te abrió más puertas, digamos? Te diría que 100%. Si yo tengo mi base de datos de clientes y tengo así más o menos el 85% de mis clientes fijos son clientes que no están en Uruguay y que encontré a raíz de plataformas, ya sea algunos en LinkedIn, otros en Prozeta, otros en Translators Café. Yo creo que, honestamente, si no hubiese tenido ese espacio, probablemente no hubiese podido dar el salto de trabajar de manera dependiente a pasar a trabajar 100% freelance. Porque, como decías vos, el mercado es reducido, somos muchos dentro de este mercado y quizás lo que sucede dentro de Uruguay es que por más que uno tenga presencia en redes, muchas veces el trabajo se va dando a raíz de alguien conoce a alguien y me recomendó, me pasó tu número, alguien que ya trabajó contigo, mientras que en el mercado internacional es más, bueno, yo presento mi currículum, presento mi experiencia previa, doy mis referencias y te eligen en base a eso. Tal cual. Sí, así que queda la recomendación para quienes no conocían ninguna de estas herramientas o todavía no se habían animado. Yo creo que ahora ya no tienen más excusas, pueden dar el primer paso. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre la organización de nosotros como trabajadores independientes, porque no es nada fácil, nada sencillo en algunas circunstancias, a pesar de muchos pueden pensar que tiene puras ventajas, pero no. Y principalmente en esta época de la que tanto se habla de trabajo remoto, nosotros capaz que no sufrimos grandes cambios, pero sí es importante tener algunas nociones de cómo organizar mejor el trabajo y de cómo aprovechar mejor el tiempo. ¿Qué consejos tienes para darnos, Sol, en ese sentido? Bueno, varios, como decías vos, nosotros ya estábamos, la gente la pasó mal quizás en el cambio del trabajo presencial al trabajo remoto, nosotros ya estábamos acostumbrados. Creo que es necesario, vuelvo a una palabra que uso bastante, que es la disciplina, de organizarse el tiempo como si uno estuviera yendo a una oficina, por más un cuarto en su casa o el living, porque lo que sucede muchas veces en esto del trabajo independiente, no solamente remoto, pero independiente, es que uno termina siendo como esclavo de el celular. Si llegó un mail un viernes a las 11, bueno, es un cliente de siempre, se lo contesto, o me manda un WhatsApp. Tengo clientes que están en usos horarios muy diferentes a los míos, entonces si me suena el celular a las 4 de la mañana, ¿contesto o no? Entonces, para lograr un equilibrio que sea sano,
me parece que una de las cosas más importantes es pensar en cuál va a ser el horario de trabajo que uno tenga y atenerse a eso, salvo excepciones. Que bueno, también depende mucho de cuánto trabajo esté teniendo uno, porque a veces también si está como con un flujo de trabajo muy bajo, bueno, capaz que sí decide contestar ese correo a las 11. Pero es peligroso porque después uno eventualmente se puede acostumbrar a eso y, entre comillas, mal acostumbrar al cliente a Sol contesta a cualquier hora, cualquier día, en cualquier situación, y eso tampoco está bueno para uno. Entonces, me parece importante como pautarse horarios. Yo en particular no tiendo a ser el tipo de persona que se distrae cuando está trabajando, pero si uno sabe que se distrae mucho, no sé, hay algunos add-ons que son como extensiones que uno puede agregar en los o sea, en los navegadores y en los en Firefox, en Google Chrome, para bloquear los sitios, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales o lo que fuera, entre X hora y X hora. Yo tengo amigos que lo hacen. Yo he tenido momentos en los que también, si estoy muy dispersa, lo instalo un tiempo para tenerlo ahí, porque también está como esa tentación de, bueno, estoy en mi casa, entonces tengo que poner un lavado, voy y lo pongo, cocino, y uno lo puede ir haciendo, pero tiene que tener la disciplina de volver a sentarse y seguir trabajando, porque si no, la bola de nieve de las fechas límites y las entregas lo termina aplastando. Entonces, diría que esa es una de las cosas importantes, como pautarse horarios claros de trabajo y tener la disciplina de no cortarlos porque justo estoy en casa y puedo hacer esto. Y lo mismo que tenemos que hacer todos de alguna forma, balancear como la vida, o sea, la vida personal de la vida con la vida laboral. Me parece que una cosa importante es tener un espacio definido que sea el espacio de oficina, porque si no también se desdibujan esas líneas. Y nada, yo en particular, una cosa que hago, sé que está el estereotipo del traductor que está todo el tiempo en pijama. Yo me levanto, me baño y me pongo ropa como si fuera a salir de mi casa, porque creo que también eso me pone en un estado mental de decir, bueno, efectivamente yo estoy yendo a trabajar. Parece una tontería, pero te cambia. No sé qué pensás vos, si a vos te pasa, pero para mí te cambia la predisposición. Sí, tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, si hay algún día que no me siento muy bien y me quedo con ropa de entrecasa o con el pijama, ese día no se rinde bien y si no tenés un plazo límite, terminás evacuando hacia una película o algo y no está bueno. Así que es un muy buen consejo. Totalmente. Bueno, me encantaron la verdad los tips porque es realmente una situación en la que hay que tener mucho cuidado. Es fácilmente distraerse para quienes se distraen fácilmente. Sol tiene la dicha de que es muy disciplinada, ya lo vimos, pero no todos nos pasa igual. A mí a veces me pasa de que me voy un poquito de foco, pero hay que saber volver, como tú bien decías. Y bueno, ya que estábamos hablando de organización y de aprovechamiento del tiempo, nosotros en Fonscast surgió desde el primer episodio la pregunta de hacer esta pregunta como muy uruguaya sobre las cábalas. Y desde ahí en más me gustó saber si los traductores tienen alguna cábala o alguna manía, alguna cosa que sí o sí tienen que hacer antes de ponerse a trabajar. ¿Cómo es tu caso? Te diría que cábalas no, pero manías un montón. Mi escritorio tiene que estar totalmente organizado. Todo el espacio a mi alrededor tiene que estar 100% organizado. No puedo empezar a trabajar si no. Cuando voy a interpretar, que interpreto de manera remota, tengo que tener a 4 o 5 lapiceras, las alineo, tienen que estar las 4, porque si no, siento que algo va a pasar. No sé, si la primera explota, la segunda no tiene tinta, la tercera no me corre como quiero. Bueno, alguna de las 4 va a funcionar.
mucha agua, bajo las persianas, pongo el crisp para que no haya ruido, cierro todo, le aviso a todo el mundo, no se muevan, no hagan... Eso cuando interpreto. Y cuando voy a traducir, nada, soy vieja amante de los diccionarios en papel, entonces si tengo diccionario en papel de esa temática siempre lo tengo. Tengo como varias pestañas que voy dejando abiertas de glosarios, cosas que consulto y nada, música o, dependiendo de qué tan difícil sea la traducción, en la segunda pantalla siempre tengo alguna serie o una película de fondo, lo necesito, no me preguntes por qué, pero hay algo en mí que necesita poder eventualmente estar enfocada, pero a la vez no prestando atención. Es muy raro, pero bueno, a mí me funciona. No, me parece perfecto. De hecho, me parece bastante curioso porque yo tengo algo parecido. A mí lo que me pasa es que sí o sí tengo que escuchar música en el idioma de llegada de la traducción. Como que, no sé, me motiva. A mí me pasa al revés. Vos sabés que yo, por ejemplo, escucho en el de partida, ¿no? Si estoy traduciendo hacia el español, pongo una serie en inglés. Bien, bueno. No sé si es porque no sé si es porque necesito meterme en la cabeza de la persona que escribió, ¿no? Entonces, bueno, tengo que estar en ese idioma. No me preguntes por qué. Si no me hace más es como que me hace más interferencia. Claro, claro, sí, tal cual. Viste que todos funcionamos distinto. Por supuesto, cada uno tiene que encontrar lo que le funciona mejor. Bueno, me encantó Sin saber lugar a de dudas. estas manías, la verdad que muy jugosa esta respuesta y aparte encontré varias cosas en las que nos parecemos, así que uno no se siente tan loco y tan solo en el mundo. No, o sea, yo creo que manías tenemos todos. Y estoy segura de que va a haber bastante más gente que tiene el problema de las lapiceras, segura. Bueno, lo vamos a ir, le vamos a hacer seguimiento al tema de las lapiceras. Si aparece otro, te aviso y te pongo en contacto. Voy anotando. Bueno, Sol, la verdad que ha sido un placer. Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, te dejo la palabra por si querés agregar alguna otra reflexión, algún consejo, lo que tú quieras. Bueno, primero de vuelta agradecerte por invitarme a participar. La verdad que me encantó la idea y me encanta la propuesta de tu Foncast. Y nada, yo creo que algo que es muy común, quizás lo escucho mucho de colegas que no se tiran a la piscina, es pensar que no va a haber trabajo, pensar que realmente es imposible vivir de lo que uno ama, que es traducir e interpretar, pero que realmente me parece que todo depende de uno y de la actitud y las ganas que uno le ponga. Creo que si uno está motivado, si nada, para los nobles o los no recibidos aún, si hay motivación y si hay ganas, y más que nada si hay eh, como una permanente búsqueda de superación, de estar aprendiendo todo el tiempo, buscando cursos, ayornándose, y una motivación que no decae de, bueno, sigo buscando a pesar de que mandé 150 currículums, hice 200 pruebas y todavía no conseguí un cliente, de que eventualmente eso va a llegar. Pero hay que tener mucha paciencia, hay que tener tesón y determinación. El mercado quizás en Uruguay parece muy chiquitito, pero no es tan chiquitito como parece, y el mercado mundial está con las puertas abiertas para recibirnos, así que salgan a buscar porque bueno, lo que quieran lo pueden lograr, es cuestión de meterle garra. Me encanta. La verdad, muy inspirador y muy motivador, así que cerramos bien arriba este podcast de hoy. Nadie puede decir nada ni poner ninguna excusa. Hemos compartido un montón de herramientas, de tips, de consejos, así que la verdad me quedé súper contenta, me alegro que te haya gustado participar. De nuevo te agradezco por tu tiempo y sin dudas más adelante podemos marcar otro episodio porque estoy segura que a los oyentes se van a quedar con ganas de escuchar más.
Muchas gracias, yo encantada. Cuando quieran, estoy. Bueno, gracias a ti. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, chao. Con el cuarto episodio cerramos el 2020 con broche de oro, pero nuestro viaje recién comenzó. Recuerden que ya tenemos una agenda repleta para el año que viene. En enero nos espera en Río Natal Estrella. De ahí nos vamos volando a México para hablar con Mariela Andrade en febrero. En marzo volvemos a Brasil a charlar con Marie Graterol. Carol Bruni nos recibe en abril y Guillermo Umpierres nos espera de regreso en Uruguay hacia el mes de mayo, pero será solo una escala para cruzar a Argentina, donde nos encontraremos con Damián Santilli en junio y con Juan Macarlupu en julio. Además, aprovecho para recordarles que si tienen ganas de participar de un episodio o si tienen sugerencias para el podcast, se pueden contactar conmigo a través del correo fonstraducciones@gmail.com o en las redes sociales. En Facebook y Twitter, @fonstrad, en Instagram, Fonstraducciones, y en LinkedIn como Stephanie Techera, Stephanie con S inicial y con H después de la T. No olviden marcar como favorito el canal en Spotify o suscribirse a nuestro canal en YouTube para estar atentos a todas las novedades. Corran la bola, Cooper Chilling, spread the word. Felices fiestas y buen comienzo de año. Terminaste de escuchar Foncast, el podcast sobre traducción e interpretación. Los esperamos en el próximo episodio.